Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar entonces el último tema de la unidad 1 y fíjense qué rápido terminó la unidad 1. Es que realmente el número de temas que se dan por semana hace que las unidades pasen rápido, pero es que si no, no alcanzará el tiempo no nos daría para nada. Hoy vamos a revisar la segunda parte de vísceras del cuello y me corresponde hablar de lo que sería esófago y tráquea en su segmento cervical, la glándula tiroides, la glándula paratiroides y terminaremos revisando el neurovascular de la laringe y la tiroides. Como les digo, este es el último tema de la unidad 1 y ya tendríamos que programar examen parcial para la semana que viene. Normalmente los exámenes parciales siempre son 7 días después de la última clase teórica. Así que aquí les pongo a San Miguel Arcángel de testigo ahí atrás para todos aquellos que apenas se están incorporando a entender un poco esta materia, o los que no han querido estudiar y están esperando como última hora para ponerse a estudiar. Vamos a ver, que Dios los acompañe y San Miguel los proteja, mis hijos. Porque esto es una materia que hay que llevarla de día a día, de día a día, de día a día. Aquí lo mejor que podemos hacer es esto, separar los parciales y hacer parciales por unidad. En vivo, en tiempo real, es súper complicado. Una vez la profesora Zulema Rodríguez lo hizo, la experiencia fue muy buena, pero fue extremadamente estresante realizar 6 exámenes parciales. Pero la experiencia fue buena. O sea, de allí fue que yo saqué esta idea, porque realmente en ese semestre los resultados estudiantiles fueron buenos, pero para nosotros fue demasiado trabajo la ejecución de los exámenes. Muy bien, vamos a compartir, vamos a poner esto en grande y podemos comenzar. Oye, en mi otra computadora yo puedo hacer así. Ah, no, aquí no. Ok, comencemos entonces. Tráquea, esófago en su segmento cervical. Comenzamos con la tráquea. Miren, la tráquea es un conducto aéreo. La tráquea es un conducto aéreo que se origina en el borde inferior del cartílago cricoides. El cartílago cricoides lo estudiaron con lo que sería la laringe. Aquí tenemos la tráquea originándose del borde inferior del cartílago cricoides. Esta situación se proyecta en la columna vertebral a la altura de C6. Ese es un detalle anatómico que es importante. El origen de la tráquea, ubicada en el borde inferior del cartílago cricoides, se proyecta en la columna vertebral a la altura de C6. Como vemos, es un conducto aéreo, es una continuación de la laringe y tiene una dirección que va de arriba a abajo y oblicua de adelante hacia atrás. La tráquea tiene una doble oblicuidad. Ella no solamente está oblicua de adelante hacia atrás, sino que también es oblicua hacia la derecha. Es oblicua hacia la derecha debido a que sobre el bronquio principal izquierdo, lo vamos a ver más adelante, incluso lo vamos a ver en otra clase, descansa la aorta y entonces este hallazgo hace que la tráquea se desplace hacia la derecha. Como pueden ver, la tráquea no es más que una sucesión de anillos, anillos que se dice que son incompletos, algunos son más regulares que otros, unidos por una membrana que viene siendo la membrana intertraqueal. En todo su trayecto, ella va a tener una porción cervical que es corta y una porción torácica que es la más larga. La tráquea, que no es más que una consecución de anillos cartilaginosos unidos por una membrana fibroelástica, termina por un anillo que tiene un anillo modificado, que lo podemos ver aquí. Este anillo es el anillo modificado, y el anillo modificado me da la bifurcación de la tráquea en dos bronquios principales. Un bronquio principal derecho, que como lo vemos aquí es más vertical, y el bronquio principal izquierdo más largo y más horizontal. Claro, todo esto que les estoy conversando se va a volver a hablar cuando se vea la tráquea en su segmento torácico, que es el segmento en el cual ella se termina y termina por bifurcación. En este momento solamente estamos estudiando la tráquea en su segmento cervical. Los anillos son en realidad arcos, porque vean cómo en la parte posterior se encuentran abiertos, o sea, no están completamente cerrados. Entonces, cuando decimos que es una sucesión de anillos, les estamos como resumiendo porque en realidad es una sucesión de arcos. Como les decía, la tráquea tiene en su dirección una doble oblicuidad. Desde su origen a la altura de C6, ella es oblicua hacia abajo y hacia atrás. Es más profunda mientras más abajo se le considere.
pero también está desplazada hacia la derecha debido a la posición del arco aórtico sobre el árbol bronquial izquierdo. No tengo imagen de eso. Estaba buscando, pero no tengo imagen. Termina por bifurcación en el anillo modificado, que les hice el comentario. Vean aquí un anillo en forma de Y, un anillo modificado, y este anillo se bifurca a la altura del disco intervertebral de T4, T5. En su constitución anatómica son arcos del cartílago hialino, que están rodeados por una membrana fibroelástica. Miren la membrana fibroelástica que rodea al arco del cartílago hialino y que su interior contiene una mucosa. Esta mucosa, como la van a ver en histología, es epitelio respiratorio. Es epitelio con estereocilio, un pseudo estratificado ciliado. Los estereocilios son los que permiten la depuración del moco durante la respiración. De manera que si usted se encuentra en un ambiente contaminado, los estereocilios van a conducir esa contaminación hacia arriba y una vez que esté suficientemente alto, se genera el mecanismo de la tos para que sea expulsado. Esta tráquea tiene que producir moco. Eso forma parte de las características de este epitelio, y ese moco hace funciones protectoras, además de lubricante, dentro de lo que sería la vía aérea. Los arcos están cerrados en la parte posterior por un plano muscular, mírenlo, un plano muscular, músculo liso dispuesto tanto de forma vertical como de forma horizontal. Porción cervical de la tráquea. ¿Cuáles son sus relaciones? Aquí vamos a ubicarnos en este corte. Aquí estaría lo que sería la tráquea. Miren, lo primero es que esto es un corte transversal, ¿verdad? Un corte transversal. Lo que está con una visión superior. Lo que está a su mano derecha es derecho, lo que está a su lado izquierdo es izquierdo. Ok. En relación posterior, ¿qué tenemos? La relación posterior de los anillos traqueales cervicales va a ser el esófago. Y entre la tráquea y el esófago queda un pequeño espacio que es el ángulo traqueoesofágico. El ángulo traqueoesofágico derecho, ángulo traqueoesofágico izquierdo. Al revés lo dije, ¿no? Este es el derecho y este es el izquierdo. Ángulo traqueoesofágico derecho, ángulo traqueoesofágico izquierdo. Es el espacio que está entre la tráquea y el esófago. Característicamente, los ángulos traqueoesofágicos contienen a los nervios laringeos recurrentes. Por detrás del esófago, el espacio de Ranke, que es el espacio que queda entre el esófago y la lámina prevertebral de la aponeurosis cervical profunda. Y vean cómo, si esta es la vértebra, aquí tenemos los músculos, prevertebrales. En este caso sería el largo del cuello. Muy bien, relaciones anteriores. Las relaciones anteriores van a estar dadas con el istmo de la glándula tiroides, que lo vamos a ver más adelante. Por delante del istmo de la glándula tiroides, lo que sería el plexo tiroideo impar o dependiendo de la altura, porque pueden ser también las venas yugulares anteriores. Luego tenemos la línea media infrayoidea, que es la unión de la aponeurosis que cubre los músculos infrayoideos en la línea media. Aquí estaría la línea media infrayoidea. Las relaciones antero y laterales están dadas por los lobos de la glándula tiroides, bien sea el lobo derecho o el lobo izquierdo, y más hacia la piel, o sea, hacia región superficial, vamos a tener los músculos infrayoideos. Aquí estaría lo que sería el esternoyoideo, aquí estaría el esternotiroideo. Luego, aquí tenemos el músculo esternocleidomastoideo separado con el platisma y finalmente la piel. Las relaciones laterales inmediatas están dadas por los lóbulos tiroideos, como lo vamos a ver en una lámina más adelante. Evidentemente, si tuviésemos en una clase presencial, yo hubiese solicitado que ustedes hicieran todo el ejercicio mental, y a eso los voy a invitar a que usted haga todo el ejercicio mental de todas las estructuras que tenemos en esta imagen, ¿sí? Tanto en relación anterior, anterolateral, como posterior. Vean, como les vengo diciendo, que la cara anterior de la tráquea, se me pierde el puntero.
la cara anterior de la tráquea está en relación con lo que sería el istmo de la glándula tiroides. Istmo de la glándula tiroides. Las caras laterales y posteriores son las que se encuentran en relaciones con los lobos de la glándula tiroides, y la cara posterior, su relación inmediata va a ser con lo que sería el esófago, separándose la tráquea del esófago por este pequeño ángulo que es el ángulo tráqueo-esofágico. Característicamente, los ángulos traqueoesofágicos están ocupados por los nervios laringeos recurrentes. Porción cervical del esófago, segunda víscera que estamos estudiando ya. Segunda víscera. El esófago tiene su origen en el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe. Aquí estaría el músculo constrictor inferior de la faringe, y el esófago tiene su origen aquí, en el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe. Característicamente, este origen se corresponde o se proyecta en la columna vertebral de igual forma a la altura de C6. Quiere decir entonces que el origen de la tráquea y el origen del esófago es común, proyectados hacia la columna vertebral en C6. Mientras la tráquea comienza en el borde inferior del cartílago cricoide, el esófago comienza en el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe. Él tiene un trayecto casi vertical, prácticamente vertical, tiene un trayecto casi vertical que comprende tanto la región cervical, la región torácica, luego va a atravesar el diafragma y termina en el abdomen. Entonces, al esófago se le puede describir de 25 a 30 centímetros de longitud. De 25 a 30 centímetros de longitud, de los cuales solamente 5 centímetros corresponden a la región cervical. Casi 20 centímetros pertenecen al tórax. ¿Por qué de 16 a 20? Porque esto depende de la contextura de la persona. Si es una persona alargada, esto puede llegar hasta los 20 centímetros. Si es una persona de estatura habitual como la mía, la normal, la estándar, la normal del mundo, entonces el esófago puede medir 16 centímetros. La travesía del diafragma es muy pequeño, 1 o 2 centímetros lo que atraviesa el diafragma, y luego tiene un pequeño segmento de 3 a 4 centímetros en el abdomen antes de que termine uniéndose con lo que sería el estómago. Nos corresponde hoy hablar de los 5 centímetros de la región cervical, más nada. Los otros se ven en las clases sucesivas. El tórax se ve en mediastino posterior, el diafragmático se ve en diafragma y el abdomen se ve en abdominal. Como les vine diciendo, el origen de lo que sería el esófago se sigue proyectando a la altura de C6. Y es un elemento que es común con el origen de la tráquea. Y esta es la imagen que yo estaba buscando, vale. Me molesta cuando hablo y tengo la imagen allí adelante. Lo que pasa es que, bueno, no repaso la lámina, sino que no repaso las láminas cuando estoy hablando. Entonces tenemos un pequeño segmento que es cervical, luego tenemos un gran segmento torácico, miren todo el segmento torácico, luego él tiene que atravesar el músculo diafragma, mírenlo aquí, pequeñito, cómo atraviesa el músculo diafragma, y finalmente tiene la porción abdominal, que es la que se une con el estómago, ¿sí? 25 a 30 centímetros de longitud. Relaciones. Claro, esta imagen es distinta a la anterior, porque en la anterior yo les colocaba los nombres. Esta no tiene los nombres. Esta es para que trabajen un poquito más la mente con respecto a las estructuras. La relación posterior del esófago está dado con el espacio de arranque. El espacio de arranque es un espacio que se genera entre la cara posterior del esófago y su membrana protectora y la lámina prevertebral de la aponeurosis cervical profunda. Ese espacio tiene tejido fibroso y permite el deslizamiento del esófago con la deglución o con la movilización del cuello, sin que él se roce de alguna manera, vamos a decirlo así tan sencillo, roce con la cara anterior de los cuerpos vertebrales. El espacio de arranque en complicaciones, pues es un espacio que es un espacio celuloso que permite la proliferación de infecciones, sobre todo, por ejemplo, muy frecuente en nuestra zona, cuando una espina de pescado atraviesa el esófago y se genera una infección en su pared posterior, esa infección se puede prolongar hacia el espacio de arranque.
Y como el espacio de arranque comunica el cuello con el tórax, entonces esa infección pudiese incluso descender hasta llegar al tórax. Pero entonces ya sabemos que la cara posterior del esófago tiene una relación inmediata con el espacio de arranque. Yo tengo que quitar la cámara. Yo tengo que quitar la cámara porque eso me distrae demasiado, demasiado. Chao. Relaciones de la cara anterior. Ya, voy a buscar el mouse. Sí, sí, es que estamos en vivo. Estamos en vivo. Yo lo menos que hago es parar esta clase para comenzar de nuevo. Yo lo lamento. Ahora sí vamos a ver, porque es que el truco es apretar control y el botón principal del mouse. No, no lo hace. Bueno, no importa. Ahora con el mouse está un poquito mejor. La cara anterior del esófago, como vemos, se relaciona con lo que sería la tráquea, la porción cervical de la tráquea, y más hacia adelante lo que sería el istmo de la glándula tiroides. Volvemos al rafe medio infrayoideo, que es la unión de las láminas pretraquiales de la aponeurosis cervical media, y en este rafe medio infrayoideo está contenido lo que serían las venas yugulares anteriores. Los vemos aquí. Todo esto son relaciones anteriores. Aquí tenemos tejido celular subcutáneo y piel. En las relaciones laterales llama la atención que les decía que el ángulo que queda entre la tráquea y el esófago es el ángulo tráqueo-esofágico que contiene a esta estructura, la número 6, que son los nervios laringeos recurrentes. Aquí tenemos el nervio laringeo recurrente izquierdo y de este lado tenemos el nervio laringeo recurrente derecho. Como podemos ver, los nervios laringeos recurrentes hacen una relación muy estrecha con esta arteria, que es la arteria tiroidea inferior. Esta arteria, que es una rama de lo que sería el tronco tirobicérvico escapular de la arteria subclavia, va a tener una relación distinta con el laringeo recurrente, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Como lo pueden ver en la imagen, clarísimo, más claro imposible, en el lado derecho, el laringeo recurrente derecho, la arteria tiroidea inferior le pasa por detrás y medialmente. Sin embargo, porque él está lejos del ángulo traqueosofágico. Él está lejos del ángulo traqueosofágico. Mientras que el laringeo recurrente izquierdo, desde su origen, él está ubicado en el ángulo traqueosofágico, bien ubicado, de manera entonces que la arteria tiroidea inferior le queda lateral y por delante. Muy bien, más allá de la arteria tiroidea inferior, aquí tenemos la carótida común, el paquete vasculonervioso, ¿no? El paquete vasculonervioso, donde la carótida es el elemento más posterior y medial, la yugular es el elemento anterior y lateral, y el nervio vago es el elemento posterior. Entonces aquí con el número 4, el nervio vago. Más en dirección lateral tendríamos entonces la pared lateral de la región carotidia, formada por el músculo esternocleidomastoideo. Aquí, evidentemente, en la cara superficial del esternocleidomastoideo, las yugulares externas, y terminamos aquí cerrando con el músculo platismo. Glándula tiroides. Bueno, como les decía, la tráquea es un conducto de aire. La tráquea es un conducto de aire, los canalículos de aire que van a llevar el aire que respiramos hasta los pulmones para hacer la hematosis. ¿Cómo no? Eso se le llama espacio muerto anatómico, porque es simplemente un canal de aire. La tráquea va a ser un canal de aire sin generar ningún tipo de intercambio de oxígeno con la sangre. Él va a ser un espacio muerto anatómico, un espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque simplemente transporta el aire, pero no hace que ese oxígeno se intercambie con la sangre. El esófago participa en la deglución, eso lo sabemos, es el canal deglutorio. Una vez que usted ha masticado la comida, entonces ya el alimento se convierte en bolo alimentario y deglute el bolo alimentario, que es la primera fase del proceso digestivo, y el bolo alimentario tiene que bajar por el esófago para caer en el estómago, ¿ok? Donde dejará de ser bolo alimentario y se convierte en
quimo. Muy bien. Ahora, ¿pero la glándula tiroides qué? ¿Qué es la glándula tiroides? La glándula tiroides es una glándula de secreción interna. La glándula tiroides es una glándula de secreción interna, cuyas hormonas se encargan del metabolismo general del cuerpo. Cuando yo hablo del metabolismo general del cuerpo, me refiero a todo: regulación de la temperatura, regulación del peso, regulación de la estabilidad, regulación del estado de ánimo, ¿sí? Yo siempre les hago referencia a que el paciente hipotiroideo es un paciente lento, es un paciente cansado, es un paciente que siente frío, perdón, que siente calor, es un paciente que siente calor, cansado, lento, con pensamiento desordenado, es un paciente triste, ese paciente es un paciente delgado. Entonces, ese paciente es un paciente hipotiroideo, hipotiroideo. Mientras que la gente que es hipertiroidea es una gente activa, una gente acelerada, que hay que hacerlo todo ya, es para ayer, es para allá. ¿Ok? Yo tuve una estudiante, hoy por hoy una colega, y la considero gran amiga, que ella siempre fue hipertiroidea. Y yo le decía, no, 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 tómate el tapasol, porque yo de verdad no puedo. Porque como hicimos la tesis juntos, o sea, yo fui su asesor de tesis, ella me tenía, pero como, bueno, pues, eso era aceleradísima con esa tesis. Y yo, no, 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 mi amor, tómate el tapasol, que yo tengo que, no, con calma. Entonces, la glándula tiroidea se encarga del metabolismo general del cuerpo. En su descripción anatómica, como podemos ver, ella está localizada en lo que sería la cara anterior de la tráquea. Dependiendo del volumen que tenga la glándula tiroides, ella se puede extender hacia el cuarto, incluso hasta el quinto anillo traqueal. Pero normalmente ella está circunscrita solamente a los primeros 4 anillos traqueales. Como vemos, rodea todo lo que sería la cara anterior y las caras laterales, rodea tanto la cara anterior como las caras laterales de la tráquea, y en su descripción le podemos conseguir una porción central que le vamos a llamar istmo y unas porciones laterales que le vamos a llamar lobos. Entonces tenemos el lobo izquierdo de la tiroide, o lóbulo también, lóbulo izquierdo de la tiroide, y el lóbulo derecho de la tiroide, unidos ambos lóbulos por una porción central llamado istmo. El istmo característicamente es de forma rectangular, de manera que tiene una cara anterior, una cara posterior. O sea, la cara anterior es la cara que está en contacto con la piel, la cara posterior es la que está en contacto con el cricoides y con los primeros 2 anillos traqueales, y tiene 2 bordes, un borde superior y un borde inferior. Los lóbulos accesorios, como este, que es el lóbulo piramidal o lóbulo de Laulet, él se extiende normalmente desde el borde superior. Los lóbulos accesorios se extienden desde desde el borde superior. Pero puede que existir lóbulos supernumerarios que se localizan en lo que sería el borde inferior, y ahí es cuando la tiroides se sumerge dentro de la cavidad torácica. Entonces, el istmo de forma cuadrilátera, 2 anillos traqueales, borde superior, borde inferior, cara anterior, cara posterior. En relación a los lóbulos tiroideos, ellos tienen forma de cono, de manera entonces que tiene una porción inferior o una base que se le llama polo inferior, una porción inferior o base que se le llama polo inferior, y una porción superior más puntiaguda es el vértice del cono, llamado polo superior. Entonces, cada lobo tiroideo tiene 2 polos, tiene un polo superior y un polo inferior. El polo inferior es el más redondeado, el polo superior es el más puntiagudo. Cada lóbulo tiene forma, les dije que era como un cono, pero podemos describirle 3 caras, así que viene siendo como una pirámide en realidad, ¿no? Y entonces tiene esta cara que estoy señalando aquí, es la cara anterolateral. Luego, en contacto con la tráquea, sería la cara posteromedial. Y finalmente, hacia la región dorsal, tenemos una cara más lisa, más amplia, que es la cara posterior. ¿Ok? Ya vamos a ver que en la cara posterior, miren, es donde se inmersan las glándulas paratiroides. Entonces, a cada lóbulo tiroideo le vamos a describir un polo superior,
un polo superior, un polo inferior, una cara anterolateral, una cara posteromedial y una cara completamente posterior. Relaciones. Bueno, lo que pasa es que yo hago un poquito de énfasis con este asunto porque es una clase en vivo. Vamos a pasarlo acá a las relaciones posteriores. Las relaciones posteriores inmediatas están dadas con las glándulas paratiroides, vean. Las relaciones posteriores inmediatas están dadas con la glándula paratiroides y posterior y en dirección más lateral va a tener la carótida común, o carótida primitiva. En las relaciones, me fui muy lejos. En las relaciones anteriores, por su cara anterolateral, se relaciona con los músculos infrayoideos, que están envueltos en lámina pretraquial de la aponeurosis cervical media, y luego sería con los músculos esternocleidomastoideos para luego caer con el esternocleidomastoideo y luego con el platisma y caemos en la pierna. Las caras posteromediales o caras mediales, esas caras van a estar relacionadas con las caras laterales de lo que serían los anillos traqueales o la tráquea. En las relaciones de los polos superiores, mírenlos, característicos los dos en forma de vértice. Los polos superiores se relacionan con lo que sería el cartílago tiroides y la terminación de la arteria tiroidea superior. ¿Ves? Aquí lo tenemos. La terminación de las arterias tiroideas superiores. Y los polos inferiores están más bien en relación con el confluente venoso yúgulo subclavio, con el origen de lo que serían las carótidas común, es decir, que los polos inferiores están en relación con la base del cuello. Con la base del cuello, y la base del cuello con lo que me comunica es con la abertura torácica superior. ¿Sí? La misma base del cuello es la abertura torácica superior, entonces aquí se va a relacionar es con los elementos de la abertura torácica superior. Ahorita les hice mención de que en la cara posterior de la glándula tiroide están las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides también son glándulas de secreción interna, pero a diferencia de las glándulas tiroides que se encargan del metabolismo general, y cuando dije metabolismo general ya les expliqué que es temperatura, actividad física, incluso pensamiento, ganancia y pérdida de peso, las glándulas paratiroides se encargan del metabolismo del calcio, Es muy frecuente durante los tumores de la tiroides, en cirugías donde se hace resección amplia y donde hay procesos metastásicos ya implicados, que la glándula paratiroides se pierda en la cirugía. Y entonces ese paciente en el postoperatorio inmediato va a presentar hipocalcemia, porque la glándula paratiroides se va a encargar de la secreción de la hormona paratormona, que es la que se encarga de la fijación del calcio que ingerimos a través de la dieta. Entonces, ese paciente hipocalcémico puede tener trastornos del ritmo del corazón, ese paciente puede convulsionar, etcétera, ¿sí? Entonces, las glándulas paratiroides son glándulas de secreción interna que se encargan del metabolismo del calcio. Se describen dos glándulas paratiroides superiores, como la podemos ver aquí, dos glándulas que son superiores y dos glándulas que son inferiores. Esto se debe a que unas provienen del tercer arco branquial y el otras provienen del cuarto arco branquial. Entonces, las dos superiores se les describe que son redondeadas, de color amarronado, y las dos inferiores se les describe que son de forma fusiforme. ¿Dónde están ubicadas las glándulas paratiroides? En conclusión, en la cara posterior de los lóbulos tiroideos. En la cara posterior de los lóbulos tiroideos. Cada paratiroide recibe su propia arteria, porque es una glándula. Las glándulas siempre van a tener muchas arterias y muchísimas venas. Entonces, ella recibe cada quien su arteria. Miren cómo las tiroideas superiores dan una rama directa para las paratiroideas superiores. Mientras que la arteria tiroidea inferior me está dando una rama directa para las paratiroides inferiores. Bueno, muchachos, aquí es donde comienza lo bueno.
neurovascular de laringe y tiroides. Bueno, aquí es donde comienza lo bueno. ¿Ok? Entonces, la siguiente conversación que vamos a tener puede valer 0.25. Bueno, en realidad yo no he decidido cuánto, o sea, no es que no hemos decidido, vamos a utilizar el plural. ¿Cuántas preguntas va a tener el examen parcial? Uno siempre dice 0.25. Ok. En el neurovascular de laringe y tiroide vamos a decir que ellas, la laringe y la tiroide, comparten dos arterias principales, la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. Nosotros sabemos ya que la arteria tiroidea superior es la primera rama anterior colateral de la carótida externa. La arteria tiroidea superior es una rama colateral de la carótida externa, es la primera rama colateral. Y en su trayecto, ella me va a dar dos arterias colaterales. La arteria laringe superior. La arteria laringe superior, vamos a verla aquí. La arteria laringe superior, miren. Esta es la arteria tiroidea superior, la arteria laringe superior y la arteria cricotiroidea. Luego, cuando llega al polo superior de la glándula tiroide, ella se va a dividir en sus ramas terminales. La arteria tiroidea inferior la vimos, la discutimos incluso, porque ella es la rama principal del tronco tirobicérvico escapular, que se produce en la porción preescalénica de la arteria subclavia, un tronco de dirección superior de la porción preescalénica de la arteria subclavia, y él me produce la arteria tiroidea inferior. De aquí, la colateral que vamos a estudiar es la arteria laringea inferior, y evidentemente sus ramas terminales. Les decía que la arteria tiroidea superior, la vemos aquí, perdón, miren, ubíquense aquí en esta imagen, que la arteria tiroidea superior me da dos ramas. Me da la arteria laringe superior, mírenla, la arteria laringe superior, y me da también la arteria cricotiroidea. La arteria laringe superior es esta que me está perforando la parte, me está perforando, ¿lo ven? Que ella perfora, hace un agujero, me perfora la parte posterior de la membrana tiroidea. La arteria laringe superior perfora la parte posterior de la membrana tiroidea, mientras que la arteria cricotiroidea, ella pasa por encima del cartílago cricoides para llegar hasta la membrana cricotiroidea. Y ahí la perfora. La arteria laringe superior, una vez que perfora la membrana tiroidea, entonces ella entra en lo que sería la mucosa del receso piriforme. Y desde la mucosa del receso piriforme es donde me va a dar ramas que van a estar destinadas a la epiglotis, ramas que van a estar destinadas a la porción supraglótica, pero en relación con los músculos aritenoideos, y luego se va a anastomosar, vean, se va a terminar anastomosando con ramas que provienen de la laringe inferior. Esa misma situación se da del lado derecho y del lado izquierdo, de manera entonces que se dan anastomosis de lado a lado. Eso se le llama homolateral. Más adelante tengo otra lámina. Vamos a ver, vamos a llegar hasta allá. Mientras que la arteria cricotiroidea, aquí la tenemos, la pequeñita, miren, estoy aquí abajo, la arteria cricotiroidea, que es una rama colateral de la tiroidea superior, ella va a pasar por la cara superficial de la membrana cricotiroidea y la perfora para entrar básicamente al espacio infraglótico. Además de que vasculariza al músculo cricotiroideo, ¿no? Como les estaba diciendo, esta misma situación sucede tanto a la derecha como a la izquierda. Y entonces la laringe superior derecha se comunica por anastomosis horizontales con la laringe superior, la derecha con la izquierda. Como están del mismo lado, a eso se le llama cuando las anastomosis estén del lado contrario, o sea, derecha con izquierda, a eso se le llama anastomosis contralateral. Y cuando sea la laringe superior con la laringe inferior del mismo lado, son anastomosis homolaterales, o sea, homolaterales del mismo lado. Y cuando se den entre el lado derecho y el lado izquierdo, son anastomosis contralaterales.
¿Por qué se tienen que dar estas anastomosis? Bueno, imagínense todos los músculos que ustedes vieron dentro de la laringe. La laringe superior, ella en realidad termina sobre el músculo cricotiroideo. Entonces, sí, termina ya, ella desciende incluso hasta el músculo cricotiroideo. Entonces, en ese descender, ella se va a conseguir a los músculos aritenoideos, a los músculos interaritenoideos, los tiroaritenoideos, los cricoaritenoideos lateral, los cricoaritenoideos posterior. Entonces, tiene que establecer anastomosis, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que asegure la vascularización completa de ese órgano que es redondeado, ¿sí? De ese órgano que es redondeado, como un vaso, como un vaso. Entonces, usted va a agarrar el vaso, lo tiene que agarrar con las dos manos. Entonces, una mano es la laringe superior derecha, la otra mano es la laringe superior izquierda. Y se tienen que unir. Y esa unión me da anastomosis contralaterales. Ahora, la laringe superior, cuando desciende, se tiene que conseguir con la laringe inferior. Entonces me da anastomosis homolaterales. Muy bien. La arteria tiroidea inferior, nosotros decíamos que era la rama del tronco tirocervical. Esta rama del tronco tirocervical me va a dar ramas, perdón, es que me dejé llevar por la imagen, disculpen, me dejé llevar por la imagen. Estoy todavía con la arteria tiroidea superior, miren, estoy descendiendo de la tiroidea superior y llegué hasta el polo superior de la glándula tiroide, llegué hasta el polo superior y cuando llegué al polo superior me dio la primera rama terminal, que es la rama anterior. Mírenla, lo estoy señalando aquí. Repito, estoy todavía con la arteria tiroidea superior. Ya estudié sus dos ramas colaterales, laringe superior y cricotiroidea. Ahora estoy con las ramas terminales. Vean cómo ella desciende de forma vertical y cuando llega al polo superior de la glándula tiroides se bifurca. Y ahora me va a dar una rama anterior, la estoy señalando aquí, miren, una rama anterior que sigue el borde superior del polo, luego me sigue el borde superior del istmo y se consigue con la del otro lado. Entonces me da el arco comunicante supraístmico. Ella también me va a dar una rama posterior. Vean, aquí tenemos la tiroidea superior, desciende de forma vertical, consigue el polo y al llegar al polo se bifurca. Ahora tiene la rama posterior, que esta rama posterior desciende de forma vertical por toda esta cara posterior del polo, del lóbulo tiroideo, perdón, y vean cómo se consigue con la tiroidea inferior. Se consigue con la tiroidea inferior y me produce el arco longitudinal posterior. El arco longitudinal posterior. Y finalmente, la última rama va a ser la rama lateral. Repito, vean cómo ella desciende de forma vertical, llega hasta el polo superior, me da la rama anterior y vean esta rama que es la rama lateral. La rama lateral se va a encargar de toda la cara anterolateral. Entonces, en conclusión, la arteria tiroidea superior tiene dos ramas colaterales. Tiene dos ramas colaterales, la arteria laringe superior y la arteria cricotiroidea. Pero sus ramas terminales son tres. La rama anterior para producir el arco comunicante supraístmico, la rama posterior para la anastomosis longitudinal posterior y la rama lateral, que es la que se encarga de toda la cara anterolateral del lóbulo tiroideo. Ahora sí, qué pena. Qué pena, pero mire, comenzar el video nunca, jamás. Entonces, la arteria tiroidea inferior, sí les decía que ya es rama del tronco tirocervical y es una rama ascendente, una rama vertical, es una rama ascendente, que yo me acuerdo claramente que les hice un comentario cuando les decía del tronco simpático, que el ganglio cervical, el ganglio simpático cervical medio, su cordón se bifurca. Entonces, aquí se mezcla la tiroidea inferior con el tronco simpático. Ya vamos a ver cómo. Vean que la primera porción de esta arteria, es completamente vertical y en el momento que es vertical es un elemento que es lateral
a la yugular y evidentemente el lateral a la carótida común, lateral también al nervio vago. O sea, el segmento vertical es un segmento lateral que hace eje con lo que sería la arteria vertebral que le queda atrás, la yugular que le queda adelante, pero en sentido medial, y mucho más medialmente lo que sería la carótida común. Luego tenemos un segundo segmento que es el segmento transverso. Aquí lo tenemos. Después del segmento vertical viene el segmento transverso. Y el segmento transverso es el que se mete por el asa que se produce por la duplicidad del cordón del simpático cervical. El simpático cervical, como bien lo dije en la clase anterior, a la altura del ganglio cervical medio, ese cordón se bifurca, no es un cordón único fino como todos los demás, sino que este se bifurca. Y deja un asa que se le llama asa de Dubronc, y por allí pasa entonces la arteria tiroidea inferior. Finalmente tenemos un segmento terminal, que es la que va a terminar en el polo inferior, cara posterior de cada uno de los lóbulos tiroideos, ¿sí? Aquí se entiende súper bien lo que estoy diciendo, además de que ya ustedes manejan mejor la nómina anatómica. Cara posterior del polo inferior del lóbulo tiroideo. Allí va a terminar, dando también una rama para la paratiroides, para la glándula paratiroidea, me va a dar el arco longitudinal posterior. A ella se le describe como rama colateral la arteria cervical ascendente, ¿ok? La arteria cervical ascendente, nosotros sabemos que la cervical ascendente también tiene otro origen, y se le describe como ramas terminales la rama inferior, que es la que produce el arco comunicante infraísmico, la rama posterior, que es la que va a producir la anastomosis longitudinal posterior, y una rama profunda. La laringe inferior va a penetrar, miren cómo ella penetra la laringe por la parte posterior, o sea, entra utilizando el espacio con el músculo crico aritenoideo posterior, ¿ok? Entra a través del espacio con el músculo crico aritenoideo posterior. Y vean cómo allí asciende de forma vertical en la cara posterior del músculo cricoaritenoideo posterior hasta que consigue su comunicante o su anastomosis con la laringe superior. Muy bien. Esta enorme red arterial tiene que tener una buena red venosa. Las venas de la tiroides no se corresponden con sus arterias. La única que se corresponde con su arteria, si se quiere, es la vena tiroidea superior. Que la vena tiroidea superior, ella parte del polo, como lo vemos aquí, parte del polo, y puede ser un afluente directo de la yugular interna, pero lo más común, que se los decía hoy en la actividad práctica a los muchachos, lo más común es que sea directo al tronco tirolingofaringofacial. Luego tenemos la vena tiroidea inferior, que también es un afluente de lo que sería la yugular interna. Luego tenemos la vena tiroidea lateral media, que aquí en este dibujo no está porque ya es una vena infrecuente, pero en los casos en que esté presente, también es una tributaria de lo que sería la yugular interna. Y tenemos las venas tiroideas medianas, que son estas que vemos aquí, y vean como las venas tiroideas medianas, ellas tienen que llegar al tronco, a los troncos venosos brachiocefálicos, ¿ok? Entonces, en resumen, la vena tiroidea superior es afluente del tronco tirolingofaringofacial, la vena tiroidea inferior y lateral media, la inferior es la frecuente, la lateral media es infrecuente, y ambas son afluentes de la yugular interna. Y las venas tiroideas medianas, que parten de lo que sería la porción medial de los polos inferiores y la porción inferior del istmo, ellas parten y de allí van a llegar, son a los troncos venosos brachiocefálicos, tanto izquierdo como derecho. Un poquito más de lo mismo.
Pero aquí sí están las laterales medianas, ¿ves? Esta es la lateral mediana. Esta viene siendo la inferior, la lateral media, y esta viene siendo la vena tiroidea superior. Drenaje linfático. Ok, en la laringe hay un drenaje linfático supraglótico, hay un drenaje linfático supraglótico que va a terminar o que atravesando la membrana tiroidea va a llegar hacia los linfáticos yugulodigástricos o los laterales profundos. La porción glótica de la laringe tiene muy poco drenaje linfático, ¿ok? Prácticamente no hay. Y lo que está en la parte o cavidad infraglótica atraviesa la membrana cricotiroidea para llegar al linfático prelaringio, al número 4 aquí, el linfático prelaringio o pretraquial. Y de allí se conecta con los linfáticos laterales de la yugular, los laterales profundos, o con los laterales traqueales, que son los traqueales anteriores. Los troncos colectores entonces se resumen en dos grupos. Los linfáticos superiores, que son los tributarios al sistema lateral profundo o yugulodigástrico, y los linfáticos inferiores, tanto los anteriores o pretraquiales como los laterales o torácicos laterales. Esofágicos, miren, esofágicos y torácicos laterales. En relación a la glándula tiroide va a tener un grupo de linfáticos medianos que se dividen en colectores superiores. Aquí está el linfático prelaringio, el más importante, y los linfáticos inferiores, que son los que están relacionados con la abertura torácica superior y los linfonodos de los troncos venosos brachiocefálicos. Y los linfáticos laterales son los que llegan directamente al sistema profundo de la yugular interna, los linfonodos de la yugular interna. ¿Por qué hago énfasis aquí con los linfáticos? A pesar de que vean, muchachos, esto es cultura general. Yo no voy a preguntar un glándulo linfático en un examen parcial. Pero, ¿por qué hago relación con los ganglios linfáticos? Porque los ganglios linfáticos van a ser la vía de diseminación de los cánceres. Ciertamente esa no es su función. Su función va a ser el sistema, ellos forman parte del sistema inmunológico, ellos forman parte de las líneas de defensa. Pero las vías linfáticas terminan siendo vías de diseminación cancerígena. Y sobre todo imagínate, del cáncer de la glándula tiroides, que es un cáncer tan frecuente. Y miren todas las vías que tiene para diseminarse. Se puede diseminar hacia el tórax, se puede diseminar hacia la laringe, se puede diseminar hacia el paquete vasculonervioso del cuello. O sea, tiene bastantes vías de diseminación. Muy bien. Muy bien. Estamos llegando ya a lo mejor de la clase. ¿Ok? Inervación de la laringe. Si usted ha llegado hasta aquí y ha entendido todo, vamos muy bien. Porque yo necesito que esto usted se lo aprenda. Esto usted se lo tiene que aprender como su cédula. ¿Ok? Esto que yo le voy a decir a continuación. Vamos a ver. Inervación de la laringe. La laringe, que ya la profesora les explicó que es el órgano de la fonación, tiene inervación simpática y parasimpática. Y esa inervación simpática y parasimpática, sobre todo la parasimpática, está garantizada por dos nervios. El nervio laringio superior y el nervio laringio recurrente. La inervación parasimpática está mediada a través del nervio vago, y el nervio vago me va a aportar dos nervios, el nervio laringio superior y el nervio laringio recurrente. A ver, ¿cómo lo hace? El nervio laringio superior se extiende desde la extremidad inferior del ganglio plexiforme del vago. Desde allí, él se dirige hacia abajo en una dirección oblicua y medial para llegar hacia la proximidad del hueso yoide. Una vez que llega a la proximidad del hueso yoide, mírenlo, llegó a la proximidad del hueso yoide, él se va a dividir en dos ramos. Un ramo externo, miren cómo lo estoy señalando, un ramo externo que va a seguir bajando por la pared de la faringe, él va a seguir bajando por la pared de la faringe, él se va a conseguir con el constrictor inferior de la faringe y va a terminar haciendo un arco para terminar en el músculo cricotiroideo.
y luego va a tener un ramo interno, mírenlo, un ramo interno que es el que atraviesa la membrana tiroidea y entra al interior de la laringe. Entonces, aquí tenemos el primer nervio. Repito, la inervación parasimpática está mediada por el nervio vago. Y el nervio vago me aporta dos nervios, el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente. Comenzamos con el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior se extiende desde la extremidad inferior del ganglio plexiforme del vago. Ese ganglio está ubicado arriba en la región retroestilia y desde allí él va a descender el nervio aplicado a toda la cara lateral de la faringe hasta que consiga el hueso hyoide. Una vez que consigue el hueso hyoide, entonces él se bifurca. Se va a bifurcar en un ramo externo del laringio superior y un ramo interno del laringio superior. Estoy tratando de hablar lento porque mis estudiantes en la asesoría me dijeron que hablaba demasiado rápido. El ramo externo del nervio laringio superior, como les dije, se dirige siguiendo la cara lateral del músculo constrictor inferior de la faringe. Se incurvará hacia adelante, como lo vemos aquí, y va a terminar inervando el músculo cricotiroideo. Me le da inervación motora al músculo cricotiroideo. Pero el ramo interno del nervio laríngeo superior, él va a atravesar la membrana tiroidea por el mismo agujero que lo hacía la arteria laríngea superior y entra. Una vez que él entra, ay, ¿qué hice? Ok, una vez que entra a través de la membrana cricotiroidea, perdón, tiroidea, una vez que entra a través de la membrana tiroidea, se consigue el receso piriforme y me va a dar ramos anteriores que miren que son los que están destinados hacia la epiglotis. Qué interesante, qué bonito. Me va a dar ramos anteriores destinados hacia la epiglotis. Me va a dar ramos posteriores que miren cómo estos ramos son los que van a descender siguiendo los músculos, en este caso, los músculos tiroepiglóticos y aritenoepiglóticos, ¿ok? Siguiendo los músculos tiroepiglótico, aritenoepiglótico, hasta llegar a los músculos interaritenoideos. Y me va a dar ramos mediales que se van a encargar de la, ¿ven? Este ramito, este es un ramito medial que se va a encargar de toda la porción supraglótica. De aquí vamos a tener un ramo fundamental, mírenlo, mírenlo cómo desciende, este ramo se está comunicando con el nervio laríngeo recurrente y este va a ser el asa de Galeno. ¿Ok? Entonces, un ramo descendente del laringio superior que se comunica con el laringio recurrente, ese va a ser el asa de Galeno. Acuérdense que esta situación sucede de los dos lados, tanto de la derecha como de la izquierda. El nervio laringio recurrente, mira, no sé cómo quitar esto. Ok, vamos a seguir. Ustedes hacen como que no lo ven. El nervio laringio recurrente es una rama también del nervio vago. Pero el laringio recurrente tiene doble origen. El laringio recurrente derecho nace en el cuello. Mire, vean cómo aquí desciende el nervio vago y él continúa su trayecto hacia el tórax, pero cuando llega a la arteria subclavia, entonces me da un ramo que bordea la arteria subclavia por la parte inferior, luego por la parte posterior, trata de buscar el ángulo traqueosofágico y ahí comienza a subir. El laringio recurrente derecho entonces tiene su origen en la base del cuello, haciendo un asa alrededor de la subclavia. El laringio recurrente izquierdo, ese era el derecho. El izquierdo nace en el tórax, mírenlo. El izquierdo nace en el tórax. Vean cómo el nervio vago desciende, y cuando se consigue el callado aórtico,
estamos hablando de la pared lateral del callado aórtico, entonces me da un ramo que rodea el callado aórtico por la parte inferior, que lo rodea por su pared medial y que entra, miren el dibujo qué bonito, cómo entra en el ángulo traqueosofágico y así asciende nuevamente hasta que consigue la laringe. Ellos van a entrar, miren aquí tenemos el doble origen, del lado derecho, un asa que rodea la subclavia y sube por el ángulo traqueosofágico, pero ya yo les dije en una lámina anterior que es lejos del ángulo, Vamos a decir ángulo traqueosofágico, pero, o sea, aquí no está tan cerca del ángulo como aquí, ¿no? Este está más lejos del ángulo. Entonces, este asciende en el ángulo traqueosofágico y hasta que consigue el constrictor inferior y penetra. El laringe recurrente izquierdo, él sí está pegadito, él es faldero, él está pegadito del ángulo traqueosofágico, llega hasta el constrictor inferior y entra. Las relaciones del laringio con respecto a la arteria tiroidea inferior ya las dije anteriormente. ¿Ok? Esta lámina simplemente lo hago para recordarles que tienen que aprenderse eso. No lo voy a volver a repetir porque tengo rato ya hablando. Y entonces el laringio recurrente penetra, entra en la laringe por el espacio que tiene con el músculo crico aritenoideo posterior, él penetra en la laringe y me le va a dar inervación motora. Miren cómo me le da inervación motora a todo el mundo. Él me le da inervación motora a todo el mundo. Entonces se entiende, crico aritenoideo posterior, crico aritenoideo lateral, tiroaritenoideos, ariepiglóticos, interaritenoideos, músculo vocal, etc. Él me le va a dar al crico aritenoideo posterior, estoy hablando sin leer la lámina, interaritenoideo, crico aritenoideo lateral, tiroaritenoideo, que acuérdense que el tiroaritenoideo es el que contiene al músculo vocal. Es el que contiene el músculo vocal y que contiene al área epiglótico. Entonces, mírenlo aquí, otra vez, insisto en la inervación motora, porque entonces la gran pregunta es, antes de decir gracias, la inervación sensitiva de la laringe, ¿quién la garantiza? La inervación sensitiva de la laringe, la inervación propioceptiva, la propiocepción muscular de la laringe, que yo se los explicaba creo que en una clase anterior y les decía que cuando usted se toma un vaso de agua frío y ese vaso de agua se está yendo por el camino viejo, que es la laringe, entonces la epiglotis se cierra de forma refleja y genera tos, porque detectó lo frío. La capacidad de la discriminación del frío y del calor, eso es inervación sensitiva. Entonces, la inervación sensitiva de la laringe está dada por el nervio laringio superior, rama del vago. Y la inervación motora de la laringe está dada por el nervio laringio recurrente, también ramo del vago. El laringio recurrente, por tanto, me inerva a todos, de forma motora, me inerva motora a todos los músculos de la laringe, excepto ¿quién? ¿Excepto quién? Él levanta la mano y dice yo. Excepto el cricotiroideo, que fue inervado de forma motora por el ramo externo del laringio superior. El nervio vago, a través del nervio laringio recurrente, me inerva de forma motora a todos los músculos de la laringe, excepto el músculo cricotiroideo, que fue inervado por el ramo externo del laringio superior. El ramo interno del laringio superior me aportó, inclusive con el asa de Galeno, aquí me mezcló la sensitiva con la motora y me completó la inervación propioceptiva muscular de todo el interior de la laringe. Gracias, muchachos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Ah, mi próxima clase es lejos, ¿oyó? Mi próxima clase es lejos. A mí ya aquí me toca riñón. No me van a ver ni en tórax, ni en abdomen, ni nada de eso. No me extrañen.